Cuéntenos, por favor, las conclusiones principales de cada una de las temáticas. Se presentan, de qué empresas son, qué temática abordaron y cuáles son las conclusiones. ¿Quién es el representante de la mesa número 1? Listo. Comienza, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Montañez, soy el gerente general de Licin International SAS. Y el tema que nos tocó tratar y desarrollar en la mesa número 1 es el tema de el modelo inteligente de originación en el ambiente económico actual. Aclarando que me tocó un extraordinario grupo con muchísima experiencia y todos muy activos en la colocación de créditos, pero también muy preocupados por cómo seguir colocando en este ambiente actual económico. Aclaramos varias cosas. Primero, como diría Freddie Mercury, el show debe continuar. No podemos dejar de colocar porque es el core de negocio y dejar de colocar sería ver de crecer la cartera por pagos e impagos y acabar el negocio. El asunto es cómo colocar más inteligentemente en el ambiente económico actual. No hablamos de política tampoco, es una coyuntura que esta mañana creo que desarrollaron lo suficiente. Entonces, digamos que había un grupo muy sui generis en términos de actividades económicas. Había gente que vende ropa, gente que trabaja en cajas de compensación, un buro de crédito, personas que trabajan con modelos de originación para empresas, B2B, personas que prestan al mercado abierto créditos de consumo de monto de bajo valor, personas que trabajan en una gran corporación, en un grupo y que tienen varias actividades dentro de las empresas del grupo. Entonces, primer punto, y entendiendo que debemos seguir colocando crédito para que el negocio funcione, el primer tema era cubrir el modelo inteligente debe primero que todo permitir conocer al cliente, identificar al cliente y minimizar los riesgos por fraude. Ahí obviamente se definen, de acuerdo a la actividad económica de cada compañía, varias alternativas. Por ejemplo, vincular proveedores externos que nos permitan hacer validación de data de los clientes primaria de una manera no tan onerosa, que sea algo más bien barato de ir verificando. Y a medida que el solicitante vaya pasando filtros, pues nos vamos adentrando en verificaciones mucho más especializadas hasta llegar en una aprobación al tema de firma electrónica y biometría, entendiendo que tiene sus vulnerabilidades, pero que es una manera en este momento de identificar y prevenir y tener algún tipo de garantía para la originación. Luego ya más adentro, en términos de modelo, concluimos que el modelo perfecto no existe, pero el mejor modelo es el modelo que incorpora elementos de juicios desde varias fuentes para poder validar los ingresos de la persona, la capacidad de pago de la persona, el endeudamiento de la persona o empresa. También hablamos de temas empresariales. Y este modelo es muy particular para cada compañía según su core de negocio, y debería incorporar, como dije, fuentes de diferentes orígenes. Por ejemplo, el buró de crédito, sí o sí, pero si la persona es tipo 5 y no tiene experiencia crediticia, ¿qué voy a hacer? Dividir y clusterizar mis clientes, digamos, los empleados con experiencia crediticia, los empleados sin experiencia crediticia, el independiente con experiencia crediticia. Ahí definimos unos términos que suenan un poco raros, pero el independiente sincero, el independiente mentiroso, y así ir, digamos, acotando el proceso de originación de crédito, de manera que a partir de la clusterización de cada uno de los mercados objetivos podamos tomar una decisión de crédito adecuada. Obviamente hay un marco regulatorio que nos obliga, digamos, a cumplir normativas dependiendo del sector económico donde estemos haciendo la originación,
y ese marco regulatorio también nos va a definir los procesos que queramos hacer. Desde ese punto de vista, pues el modelo será diferente y el flujo de originación será diferente e irá a tantas fuentes o a menos fuentes como sea necesario. Solo para cerrar un ejemplo, una caja de compensación, el Know Your Customer lo tiene ganado en un alto porcentaje. Tiene los datos reales del empleado, hay una compañía haciendo unos aportes mensuales por ese empleado, tiene los datos de estabilidad laboral de ese empleado. Su modelo debe estar más orientado a qué tan endeudado está, qué tanta capacidad de pago tiene, y ese sería un modelo inteligente para ese segmento. En mercado abierto habría que entrar a ver otro tipo de issues que haya que incorporar al modelo y que haya que cubrir. Eso es, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces con el representante de la mesa número 2. Recuerden, se presentan, dónde trabajan, qué temática abordaron, y recordemos también ser un poquito más breves para que nos alcance el tiempo del día de hoy. ¿No está la número 2? Buenas tardes. Bueno, en la mesa número 2 teníamos un tema muy interesante que es la hora de la verdad de la multicanalidad. En este punto sacamos 3 conclusiones muy importantes. La primera, entender que la multicanalidad se trata de ir a donde el cliente está. Hoy por hoy no podemos pensar que hay un canal que es mejor que el otro. En realidad se trata de complementar muy bien los canales. Cuando uno complementa los canales, lo que obtiene es una mejor contactabilidad, porque realmente uno puede llamar, intentar en diferentes horarios, en diferentes fechas, llegar a un cliente. Hoy no me contestó porque tal vez estaba en el banco o porque estaba en una reunión virtual, pero mañana tal vez en otro horario, en otro momento me pueda contestar. Si yo ya le hago unos intentos de llamada y por ahí no me habla, entonces yo ya puedo lanzarle de pronto un contacto por WhatsApp, y esto puede hacer que el cliente, si bien no me conteste inmediatamente, me va a contestar en sus tiempos y yo voy a poder hablar con él cuando él puede hablar conmigo. Entonces, lo que vemos dentro del tema de la multicanalidad es que realmente no solo se mejora la contactabilidad, sino que también se mejoran las interacciones, porque no estoy siendo invasivo o impositivo en buscarte en un momento inadecuado, sino que estoy llegando en tus ritmos, en tus tiempos, y adicionalmente, pues si yo logro llegar a ti de una manera no invasiva, sino una manera un poco más acorde a al momento en el que tú quieres hablar, obviamente la gestión va a mejorar bastante. Entonces, la multicanalidad hoy muestra mejoras de contactabilidad de un 20-40%, una mejora en el recaudo entre el 20 y 40% también. Entonces, sí es como un gran aliado para el tema de la cobranza. Otro tema que hablábamos era cómo nos está retando hoy la ley 2300 para estos temas de multicanalidad. Lo importante de entender los canales, que si bien es cierto en una llamada yo puedo tal vez no tener la mejor respuesta, es un tema más efectivo, y cómo yo puedo de pronto en un tema de texto dejarle al cliente la trazabilidad y facilitarle el pago, porque simplemente tiene la intención de pagar, pero lo que está es un poco abrumado en sus cosas, y si yo llego y le dejo la información por allí, es más fácil para él hacerle como el seguimiento. Y el último punto que hablábamos era también la importancia de las plataformas que nos ayudan pues a tener esa multicanalidad, a gestionarla, pero también la importancia del insumo que le entregamos a estas plataformas, porque si bien operan y nos funcionan, sí es un gran desafío hoy nosotros tener estas bases de datos actualizadas, y cómo no perdemos esa contactabilidad cuando el cliente cambia de número o decide bloquearme y no volverme a contestar. Entonces ese es el desafío, pero en conclusión, la multicanalidad hoy sí nos permite llegarle a los clientes de una mejor manera,
y entender que no todos los clientes son de un canal de texto y no todos los clientes son del canal de llamada. Pero en definitiva no hay un mejor canal que el otro, simplemente en el complemento es donde encontramos la mejor gestión y resultado. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso por favor para la mesa 2. Continuamos entonces con la mesa número 3. Hola, mi nombre es Sergio Contreras de IntelliBPO. Nosotros terminamos uniendo la 3 y la 4. El título de la 3 era Data Analítica y Herramientas de Inteligencia de Negocio. Y toda la discusión, el conversatorio empezó más planteando como de dónde buscar nueva data y cómo enriquecer todos esos modelos. Una persona en la mesa quedó bastante sorprendida por Juan de Juancho Te Presta, de cómo así que analiza 3.000 variables y yo no tengo nada, yo cómo hago para conseguir nueva data. Y llegábamos a varias conclusiones. De las primeras era si tanto la tecnología, los datos y la analítica no estaban bien sincronizados con cultura, estrategia, trabajo en equipo y experimentación, no había nada que hacer. O sea, había que poder combinar y sincronizar eso. Nos preguntábamos mucho cómo lograr encontrar ese perfil de ese lo que hoy en día es el data science y esa persona que sabe hacer la parte técnica y la persona que sabe entender el negocio. Y era o creas ese perfil que puede ser costoso o haces que se sincronice la parte técnica con la parte de negocio para poder saber y poder tomar decisiones. Y algo de lo que más hablábamos era cómo después de plantear hipótesis sacarlas dentro de un ambiente controlado y poder cambiar todo el tema de, terminamos hablando mucho de cómo cambiar las pruebas de cuantitativo y cualitativo a exploratorio y no concluyente, debido a que las concluyentes eran bastante costosas, bastante demoradas. Entonces, cómo la gente empezaba a arriesgarse de una forma exploratoria para buscar cosas nuevas, estrategias nuevas y ver si las hipótesis dan. Y algo de lo que terminamos hablando también fue cómo las estrategias tenían que estarse reevaluando poco a poco. Esa estrategia que hoy nos sirve, en 3-4 meses deja de servir y como había que replantearla y hacer todo el proceso de nuevo de vaya explore, vaya mire y sin perder el foco de para qué estoy haciendo todo esto, que es para mejorar mi indicador, ya sea en recuperación, ya sea en colocación. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya que hiciste el resumen de la mesa 3 y 4, ya que las unieron, continuemos entonces con la 5, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saret Zambrano, soy gerente de inteligencia de originación y cobranzas en Bancolombia. En mi mesa hablamos de inteligencia artificial, derribando mitos, paradigmas y aterrizando realidades. Fue un ejercicio, a mi parecer, muy chévere. Encontramos 6 paradigmas sobre los que conversamos. Les voy a compartir un poquito de las conclusiones de cada uno. El primero fue: la inteligencia artificial llega o no a eliminar puestos de trabajo. Y concluimos varias cosas. La primera, sí y no. Sí, para todos los temas que son masivos y definitivamente pueden ser automatizados. No en temas que son muy específicos y donde de verdad debemos llegar a generar valor. Por ejemplo, en carteras castigadas, donde se requiere un nivel de conocimiento y un nivel de personalización extremadamente grande, donde debemos empezar a generar valor desde el negociar y desde el escuchar, no desde únicamente tener un IBR, un árbol de decisión, sino llegar a conversar con el cliente, a escuchar lo que realmente necesita, y ahí pues esa parte humana, cómo sigue generando valor. Vemos una parte muy importante de la inteligencia artificial en todo lo que está respecto a la gestión humana y a los líderes que tienen un rol importante para preparar a sus equipos para el cambio. La cultura que está desde el uso y la creación de la inteligencia artificial, y cómo especializar a las personas para trabajar alrededor de las inteligencias artificiales, mejorarlas, entrenarlas y trabajar en eso adicional que el masivo no nos permitía ver. O sea, si ya estoy sacando la cabeza del montón porque eso le está haciendo la inteligencia artificial, ¿cómo yo me puedo
especializar en el detalle, en cosas que antes no me daba el tiempo. Entonces ese era como el primer paradigma. El segundo fue, uno que me gustó mucho, fue expectativa versus realidad. ¿Qué nos imaginábamos que iba a ser la inteligencia artificial? Y muchas veces las personas que están un poquito alejadas de lo técnico dicen, yo quiero una inteligencia artificial que cambie todo, que yo le meta y me diga cuándo, cómo, por qué, cómo le cobro, a qué horas, en qué lugar. Ah, bueno, ¿y cómo están los datos? ¿Cómo los tienes? ¿En dónde están almacenados? Ah, no, no existen. Ah, no, no los almaceno. Entonces, darnos cuenta de esa expectativa versus realidad de un IBR no es una inteligencia artificial, y hablábamos un poquito del daño que nos hizo algunos ChatGPT, porque la gente cree que eso es inteligencia artificial únicamente y están pensando solamente en la generativa, pero se está desconociendo todo el tema de redes neuronales profundas, machine learning, text analyzer, llegar a conclusiones más allá de ChatGPT, de la conversada. Entonces sí, lo que creíamos versus lo que está ocurriendo, que cuando llegó la inteligencia artificial todos creían que al otro día iban a tener supersónicos en su empresa, y lo que hay hoy es un chatbot de 1, 2, 3, que sí es y que no es la inteligencia artificial, y empezar a tener esas conversaciones para no caer en verdades que no son ciertas. Hablamos de otro tema que es muy importante, y es, antes de pensar en inteligencia artificial, ¿cómo están tus procesos? Porque de nada sirve que la inteligencia artificial entienda quién eres, qué te gusta, qué horas te gusta, cómo necesitas pagar el crédito, que tenga todo absolutamente listo, y que al final te diga listo, pero no lo quiero a 36 sino a 40 meses, y el proceso no está listo para soportar eso. Entonces, ¿cómo cambiamos los procesos antes de pensar incluso en la inteligencia artificial? La experiencia no va a cambiar si el proceso no está listo, por más que la inteligencia artificial sea esa primera capa. Si lograste todo con la inteligencia artificial, pero al final el proceso no se graba la opción de pago, no hacemos nada. Hablamos de la IA para reducir costos o para mejorar experiencia. ¿Cómo está siendo planteada? Porque queremos que la IA cambie la realidad del cliente, pero fue diseñada para reducir costos, y cuando lo que ocurre es que nos enfrentamos al celular y nos damos cuenta que es un bot, nos da fastidio, nos da qué pereza. Esto fue para reducir costos, no para que yo me sienta mejor. Y es exitoso en la medida de que no me doy cuenta que estoy hablando con un chatbot, o en la medida de que no me doy cuenta que esto es inteligencia artificial, sino que estoy convencida de que hablé con Susana. También hablamos en esta parte de reducir costos o mejorar experiencia, si hace sentido o no automatizar lo que existe, sin pensar antes si lo que existe está bien creado. Entonces puede que estemos automatizando cosas que debimos de haber cambiado. Hablamos del temor hacia el fraude, que se vuelve una limitante para la inteligencia artificial, el segmento de clientes que todavía prefiere lo personal por miedo, el convivir con tanta noticia. Ahorita nos daban la noticia de que a alguien en un Meet se hicieron pasar por sus compañeros, entonces ya uno no sabe ni en qué creer, y muchas veces puede llegar un mensaje, una oferta, algún tema para un chat, y tener una resistencia por todo este tema del fraude. Y cómo llegar a esos puntos medios entre mantener la seguridad y no dañar el servicio, el proceso de autentificación, de cuidar al cliente, cómo puede llegar o no a dañar el servicio. Y por último, ese paradigma de en Colombia estamos muy atrasados. Entonces conversábamos, ¿será que sí? Pues sí, respecto a quién. Si conversamos, estamos atrás o no en temas de inteligencia artificial, de analítica, respecto a Latinoamérica, sí, no, tal vez no, y tal vez la pandemia nos ayudó mucho, tal vez nos hizo automatizar y volver realidades que no creíamos en un tiempo récord a nosotros y al mundo, y tal vez no estamos tan atrás como se dan las conversaciones sin de verdad cuantificarlo. Eso fue lo que hablamos alrededor de la inteligencia artificial. Bien, un aplauso por favor. Ok, escuchamos entonces al representante de la mesa 6, adelante. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Pedro Juan Correa, soy gerente de cobranza en NEC. Primero agradecerle pues a Beatriz y a Ciclo de Riesgo, y les cuento pues que estuve en la mesa 6 que hablaba de la gestión de cartera en momentos complejos de deterioro. Considero que es una mesa muy relevante en el sentido que por la coyuntura que estamos viviendo, el nivel de precios, del sistema regulatorio que cada vez nos pone una mayor presión, y sobre todo pues de la coyuntura de tasas de interés, se nos vienen retos muy importantes en la gestión de cartera que debemos sortear, y que de cierta forma no vemos muchos mecanismos
analizando a priori, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren que muchos de esos factores que les estoy mencionando son factores muy exógenos y uno diría, pues bueno, ¿qué injerencia puedo tener yo como institución financiera o como banco, como cualquier tipo de entidad que realice gestión de cobranza en contribuir a que esos factores no afecten el deterioro de la cartera? Y yo creo que en eso pues radica como el mayor reto y digamos que ahí hay factores claves que debemos usar como estrategias para poder, pues, digamos, sobrellevar ese reto. Y el primero es, digamos, que cómo nos adaptamos a la realidad del cliente, ¿cierto? Cómo superamos esas barreras de políticas, de reglas y de temas que están preestablecidos para poder llegar al cliente y acomodarse lo más posible a su necesidad, a lo que necesita en el momento y digamos, a que al final pueda retomar esa senda, pues, o esa capacidad de pagos. Y digamos que dentro de esa discusión se presentaron en la mesa, yo creo que temas muy interesantes porque pudimos discutir de cierta forma tácticas muy, pues como muy específicas y muy enriquecedoras para poder llevar esos desafíos de esa gestión de la cartera. Como saben, pues yo creo que la gran mayoría acá la ley 2300 ha puesto también, digamos una complejidad mayor a la gestión y como todos sabemos, pues digamos que el contacto es uno de los principales apalancadores de la recuperación de cartera y este se logra a través de, digamos, dos componentes muy importantes. El primero es la intensidad y el segundo es la inteligencia que metamos dentro de esa gestión. Entonces, cuando estamos tan regulados, uno de los factores importantes que salió es cómo utilizamos los datos y la analítica para poder ser más efectivos en esas gestiones que efectivamente logremos hacer dentro del marco regulatorio. Entonces surgían temas como la calificación de los canales, temas como el best time to call, que es un modelo sobre el cual venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero que realmente cuando vamos a evaluar posiblemente pues no esté tan avanzado como debería estar en el momento. Y digamos que esos temas como de inteligencia y de que la gestión que yo pueda hacer se vuelva cada vez más efectiva. También digamos que es muy importante el alertamiento en las etapas tempranas para poder adelantarse y poder priorizar la gestión. Esto digamos que ¿qué objetivo tiene? Que todos los clientes tienen una jerarquía de pagos, de cierta forma todos competimos dentro de los mismos gastos del cliente, dentro de las mismas obligaciones que tiene el cliente en un periodo determinado del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos intervenir nosotros a través de digamos, los modelos para poder alertar tempranamente esas posibles situaciones del cliente y que seamos pues, cada vez más priorizados con respecto a los otros pagos que tiene que cumplir? Creo que eso es uno de los factores pues, fundamentales en términos de poder sobrellevar ese reto. También cómo se pueden acomodar las diferentes estrategias a los tipos de clientes, creo que eso ya pues, lo había mencionado, y es cómo las políticas se flexibilizan de forma que seamos asertivos en los ofrecimientos para los clientes. También un tema muy importante y es, digamos, estrategias que me puedan llevar a apalancar ese recaudo desde temas como la flexibilidad, abrir los canales en que se puedan recaudar los diferentes pagos de los clientes, establecer canales físicos, canales virtuales, recibir cifras diferentes, recibir pues, digamos, medios alternos. Eso también genera pues, digamos, una facilidad para el cliente que puede contribuir a esa facilidad para pagar. Hablamos de estrategias alternativas que me parecieron muy interesantes en términos de, digamos, no digámoslo garantías, pero sí formas de digamos, lograr que el cliente sienta un mayor compromiso. Entonces hablaba, por ejemplo, temas de cómo podemos conectarnos con las diferentes cuentas del cliente para poder hacer débitos, estrategias como, por ejemplo, libranza, pues, o la firma de una libranza previo al crédito en una diferente modalidad de crédito. Eso pues fueron estrategias que se plantearon dentro de la mesa, ser muy asertivos en términos de los ofrecimientos cuando la situación es coyuntural o estructural, es decir, entregar al cliente de acuerdo a la situación que está viviendo. No si el cliente tiene una situación puntual, llevar la alternativa a las alternativas que se acomoden a esas situaciones puntuales. Y por último, yo creo que un tema muy importante, ya para cerrar, es cómo la experiencia del cliente dentro de la gestión de cobranza
juega un papel fundamental en esa recuperación. Cómo somos más empáticos, cómo logramos llegar de manera más asertiva al cliente, cómo nos volvemos cada vez más asesores en vez de cobradores, y surgían estrategias ahí también muy interesantes pues en términos de formación hacia los asesores y de acompañamiento al cliente. Yo creo que pues esas son las conclusiones generales de la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un aplauso. Bueno, continuemos entonces con la mesa 7, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, en nuestra mesa tuvimos una conversación muy retadora, porque el tema nuestro era cartera castigada. Si hay alguno en el auditorio que no tenga el concepto de cartera castigada, es aquella cartera que ya lleva por lo menos más de 180 días en mora en la organización, los bancos tradicionalmente, y por su impago queda contablemente en ese rubro de cartera castigada. Esto en los últimos años se ha vuelto un negocio muy importante para generar liquidez a la banca, para generar un muy buen estado de resultados, entregar en calidad de venta estos portafolios a terceros. Entonces se ha creado un ecosistema muy importante donde hay muchos de los que aquí se encuentran, gestores o empresas de cobranza que con recursos propios o con alianza con los fondos de inversión hacen inversión en la compra de estos activos. Para quienes no estaban en el concepto de cartera castigada, ese es un breve resumen de lo que nos vamos a referir. Y lo interesante es que en la mesa había de las dos partes, quien vendía y quien compraba. Y la pregunta resultaba muy interesante porque el que vendía quería vender al mayor precio posible y el que compraba quería comprar al menor precio posible. Entonces resulta interesante este tipo de discusión porque al final es lo que existe en cualquier tipo de transacción. El negocio depende del precio al final. En resumen, para no entrar en muchos conflictos, pues sí conversamos un buen rato sobre cómo habían técnicas o prácticas apropiadas para que desde el vendedor maximizara el precio. Desde el evento previo de la venta, cómo hacía la selección de la cartera, cómo encontraban un buen portafolio, cómo encontraban ese segmento importante de parte de los compradores, a quién habría que abordar para poder hacer un buen paquete de posibles compradores. Hasta llegar al momento cumbre, que es lo que se llama subasta o el momento de la venta misma, cuáles son las técnicas o los mecanismos más apropiados para que ese número se maximice. Pero del otro lado, la contraparte también charlábamos y es, llamémoslo así, el catálogo de buenas prácticas, y yo sé que aquí hay muchos colegas de la banca. No está escrito, no está en la mesa, pero ¿qué es aquello que deberían hacer en buen criterio para que este mercado o este negocio siga siendo viable en el tiempo? O más bien, ¿qué no deberían hacer? Prácticas como eventualmente lo que es común de ofrecer muchos descuentos antes de las ventas. Son prácticas que en el corto plazo tienen un recaudo importante, pero en el mediano y largo plazo puede significar un negocio no tan apropiado para quien compra. Eso no está escrito en ningún catálogo, pero dejamos en la mesa y en la invitación obviamente a ser prevenidos o a ser, digamos que lo más cordiales en estas negociaciones. Eso es como si alguien sacara el carro antes de venderlo y fuera y se lo llevara de Bogotá a la costa unas 10 veces antes de ponerlo a la venta. Entonces va a estar desgastadito el carro. Eso no está en la mesa, pero son catálogos de muy buena gestión. También hablábamos y nos fuimos un poco hacia atrás y es cómo prevenir que lleguen a esos estados de castigada. Hay un producto nuevo que viene surtiendo y es básicamente los avales o las garantías. Quienes están en la banca vale la pena que lo estudien con detenimiento. Es un producto que previene precisamente el deterioro, es una fianza o una garantía. Para hacerlo muy rápido la explicación, es como el Fondo Nacional de Garantías que todos conocemos en lo más cotidiano, pero esto digamos desde el punto privado, como una fianza puede acompañar a la banca, a las cooperativas y a todos en general a minimizar la pérdida real de los portafolios. Es creo que una tarea importante para investigar y para aterrizar y que se convierta en un mecanismo de prevención de la cobranza. Eso básicamente fueron los factores que discutimos en la mesa. Mil gracias. Muchísimas gracias. Continuemos entonces con la mesa número 8, ya casi 8 y 9 y ya salimos entonces al refrigerio. Okay. Buenas tardes. Yo soy Marta Patricia Montero, CEO de One2Credit, es una fintech de créditos digitales, es un spin-off de una financiera de créditos por libranzas. El tema que nos tocó a nosotros se llama Open Finance. Traje mis apuntes porque si no me extiendo y me ponen la música. Quiero decirles que en esa mesa al principio no se había inscrito nadie. Luego comenzamos a recolectar personas y entendimos un poco que el tema
Hay veces que no, o sea, el tema es muy poco conocido y lo debatimos ahí ampliamente. Las personas que estábamos en la mesa preguntamos quién ha escuchado hablar de Open Finance, de Open Banking, y es muy poco lo que las personas conocen. Dicen, no, es los datos abiertos, o sea, es muy general. Entonces, fue muy provechoso y aquí traigo pues el resumen y las conclusiones que tuvimos en nuestra mesa. Primero que todo, que no es una moda, como de pronto escuchamos aquí, no, es que ahora la moda es Open Finance y Open Banking, no es una moda. Yo pienso que la conclusión fue que es una revolución, es una evolución de las finanzas, como todos las conocemos. Inicialmente, hace muchos años, la banca, el banco siempre ha direccionado las políticas, la creación y la innovación de los productos financieros y de los servicios que les presta a las personas. Entonces, si la misma banca era la que se preocupaba por crear los productos que iba a ofrecer, entonces ahí había muy poco de innovación. Esa es la conclusión que tenemos. Y este movimiento fue, el movimiento de Open Finance se fue dando a raíz de que surgió el Open Banking en Inglaterra y se fue extendiendo por toda Europa. Hoy en Latinoamérica hay 3 países muy avanzados en esto, dentro de los cuales está Colombia. Ya tenemos regulación, ¿verdad? ¿Y qué es el Open Finance? Es la apertura un poco más allá del Open Banking. El Open Banking es la comunicación que tienen los bancos entre sí, o que deberían, o que ya tienen en otras partes del mundo y que aquí en Colombia se está gestionando, la comunicación que tienen los bancos entre sí para que los datos de sus clientes puedan circular entre los bancos, entre los diferentes bancos que haya. El Open Finance va un poco más allá y no solamente es la información que tienen los bancos, sino que tienen las otras entidades financieras, entran otros actores en el Open Finance. Actores como quiénes, inversores, seguros, no solamente los bancos, sino entidades financieras. Y el Open Data, que es un poco más grande, ya es más general y es toda la data que tienen las personas, es un poco más de gobierno, ahí ya entran los datos estadísticos que se tienen a nivel global. Entonces, con este Open Finance, nuestra tarea era saber cuáles eran los desafíos que teníamos, los aspectos claves que hay hasta este momento y cuáles son los primeros pasos que tenemos de Open Finance en Colombia. Los desafíos, estuvimos todos de acuerdo en que era un tema cultural. Hay que crear cultura de finanzas abiertas en el país. Para esto es muy importante que todos los actores, bancos, financieras, usuarios y gobierno estén alineados a eso y estén preocupados y tengan el mismo discurso. Confianza en que la apertura de las finanzas va a traer seguridad para el usuario, que los datos del usuario van a estar usados en lo que ellos, en las autorizaciones que yo como dueño de los datos doy. Algo que es muy importante saber es que en el Open Finance los usuarios son dueños de los datos. Los datos no le pertenecen a los bancos, no le pertenecen a las entidades financieras, los datos me pertenecen a mí como persona. Yo soy la que puedo disponer quién puede ver mis datos, quién puede usar mis datos y qué puede hacerse con esos datos. Garantías, es un desafío también. ¿Qué garantías le vamos a dar a los usuarios o qué garantía tienen las entidades actoras del uso del Open Finance? La regulación es un gran desafío porque aunque ya hay regulación en Colombia, todavía estamos en los primeros pasos. Hay un decreto el 1297, hay 3 artículos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero esta implementación todavía pues le hace falta más camino. Los riesgos también son un desafío porque tenemos riesgos de mal uso de los datos que tenemos, de los datos que van a tener las personas las entidades a disposición.
los fraudes o los posibles fraudes que se pueden generar con este uso de los datos. Pero todo esto está enmarcado en la regulación y qué tan estricta o qué tan precisa pueda llegar a ser la regulación del Open Finance. ¿Qué aspectos claves tenemos? Definitivamente con esto se pueden diseñar políticas públicas que lleven al bienestar de los usuarios. Múltiples opciones para los usuarios, múltiples opciones, múltiples productos y servicios que puedan ofrecerle, porque como tienen acceso a sus datos, van a conocer mejor al usuario y pueden las entidades financieras, los bancos, pueden generar, innovar con los productos que van a ofrecer. Flexibilización de la banca y de las finanzas. Ha sido una carrera para que la banca se flexibilice, para que la banca se abra a este nuevo cambio y pues es el momento. Competencia e innovación para la inclusión financiera y crediticia. Con este Open Finance, las entidades financieras y los bancos definitivamente están poniendo al usuario y al cliente en la mitad de la ecuación. Por primera vez, desde nuestro concepto, el usuario y el cliente financiero es lo importante. O sea, estamos pensando en él, haciendo productos que puedan mejorar la calidad del servicio que les vamos a dar. ¿Cuáles son los primeros pasos? Como ya dije, la regulación, tenemos un decreto, tenemos Plan Nacional de Desarrollo, pero lo más importante, pienso yo que uno de los primeros pasos es el interés que han mostrado los actores, la banca, las diferentes entidades financieras, el gobierno ha demostrado mucho interés en abrirse a que hayan unas finanzas, valga la redundancia, abiertas en Colombia. ¿Y qué beneficios tienen? ¿Qué beneficios hay? Porque una de las cosas que me parecen más importantes es que el Open Finance debe tener beneficios para todos los actores. ¿Cuál es el beneficio para las entidades financieras? Mejorar la experiencia del usuario. Es definitivamente una gran oportunidad para que haya un buen viaje para los usuarios. Acelerar la innovación y la creación de productos financieros. Con toda la data que van a obtener y la facilidad que va a haber a través de las APIs, van a tener la posibilidad de innovar y crear mejores productos y generar eficiencia y flexibilidad en la reducción de costos. Esto es para las entidades financieras, para los bancos y para el consumidor, empoderar al consumidor, al cliente de sus datos, que él tenga conciencia que es el único dueño de sus datos y es la única persona que puede disponer de qué se puede hacer o no hacer con ellos. Promover la inclusión financiera y la profundización de las finanzas, el acceso, uso y la transaccionalidad que puede haber con este movimiento. Y por último, estimular la competencia entre los diferentes actores de las entidades financieras para ofrecer mejores productos. Entonces, esas fueron nuestras conclusiones. Muy bien, muchísimas gracias. Demos entonces por finalizado escuchando al representante de la mesa número 9. Adelante. Gracias. Mi nombre es William Alcalá, buenas tardes a todos. Soy consultor en riesgo de crédito, modelos de garantías de fianza, entonces estoy a sus órdenes. Bueno, realmente el punto 9, la mesa 9, perdón, el tema que nos llevó a desarrollar es llevando la operación al siguiente nivel de efectividad y eficiencia en el ciclo de riesgo y la cartera. Pues es un punto, digamos, muy amplio y lo que llevamos fue a decir, venga, como es tan amplia el tema que tenemos acá, tratemos de desarrollar una pregunta o desarrollar un cuestionamiento que podamos, digamos, desarrollar. Entonces la pregunta que llevamos es, ¿qué hacer con el segmento de clientes que no es capaz de predecir un modelo? Entonces nos preguntamos, venga, ¿cómo nos comemos eso? ¿Cómo podemos llegar a ayudar en la gestión de cobranza eso que no predice un modelo de gestión? ¿Cómo podemos llegar a desarrollar lo que no hace la Data Analytics
o cómo podemos llegar a hacer que el modelo realmente me ayude a cumplir esto que estoy tratando de identificar. Entonces ahí nos enfocamos como en dos grandes momentos. Uno, dijimos, venga, para poder desarrollar esta pregunta yo creo que primero tenemos que educar al cliente financieramente. ¿Cómo lo educamos? Entonces uno empieza, no, pues es que educar al cliente, ya al que está hoy en moroso, pues es más difícil realmente para llegar a poder cumplir con esto. Entonces dijimos, bueno, entonces vimos y enfocamos, vea, es que tenemos que educar hoy a la población infantil. Entonces, educando a la población infantil, podemos llegar a tener una mejor cartera hacia el futuro. Hoy en día encontramos que instituciones educativas que ya dictan materia de educación financiera. Entonces, tenemos que ir como enfocándonos y empezar a desarrollar que efectivamente las entidades o las instituciones educativas empiecen a dictar una materia como educación financiera. Pero esto suena muy, digamos, muy filosófico, porque nosotros realmente tenemos un problema hoy, ¿y cuál es? La cartera. Entonces dijimos, venga, ¿y cómo vamos a solucionar ese problema de la cartera hoy en día? Porque, listo, empezamos a trabajar con los niños, con la población infantil, tema de educación financiera, para que a futuro no tengamos estos problemas de cartera, pues, aunque siempre van a existir. Pero ¿qué hacemos hoy con lo que realmente tenemos de cartera? Entonces ahí ya empezamos a desarrollar y dijimos, venga, no, pero es que hoy en día, ¿qué hacemos con los gestores o los asesores de cobranza que hoy toman una información y la capturan en una plataforma, en un software, y llega y dice, no, el cliente no puede pagar hoy, y volvamos y lo tocamos dentro de 8 días, y vuelve y nos dice, el cliente no puede pagar hoy, ¿qué hacemos con eso? Entonces decimos, no, es que para eso ahí existen modelos de que van y leen la información, y con la información que leen nos va a poder predecir si el cliente nos paga o no paga, o qué estrategia tomar contra estos clientes. Sí, válido eso. Pero encontramos en nuestra mesa que más allá de poder tocar la data, tenemos que empezar a volver a modelos de humanizados. Humanizados es encontrar una estrategia con estos clientes, encontrar que venga, yo tengo que escuchar a ese cliente más que poner un robot para que vaya y le mande un mensaje de texto, o le mande un WhatsApp, o que le mande una estrategia de una vez con un porcentaje de condonación del 10, del 20, 30, dependiendo si están carteras castigadas. Tenemos que llegar a empezar a leer al cliente, y para eso empezamos a decir, venga, por ahí salió en la mesa, nosotros decíamos, venga, tenemos que encontrar deudores felices, tenemos que conocer a nuestro cliente. Por ahí salió también hoy en día ya existen los morosólogos, yo no lo había escuchado, que dicen que es estudio de comportamiento de los deudores. Por allá también salió en nuestra mesa diciendo, venga, es que yo tengo un poema a la cartera también. Entonces, efectivamente sí hay estrategias en cada una de los equipos con los que trabajamos, digamos, en nuestra mesa, que obviamente en cada una de esas mesas también hay expertos que dicen, venga, yo estudio el comportamiento del cliente que está moroso, más allá de poner a un robot o poner inteligencia artificial a que me estudie ese cliente. Existe obviamente, pero yo también como humano tengo que también entender qué está pasando con ese cliente. Y voy a leer rápidamente voy a leer lo que escribimos o lo que encontramos en nuestra mesa, para que por respeto a mis compañeros no se me escape nada que yo les decía, venga, necesito que me apoyen, porque efectivamente hay cosas tan buenas que uno llega y dice que qué pesar que se nos pierda lo que dijimos en la mesa y no lo escuchemos en el panel. Entonces hablábamos de que primero educar a los niños, segundo es enseñarles que siempre debe haber una intención de ahorro, que esa intención de ahorro a futuro me va a llevar a una intención de pago. Tenemos que identificar la emoción de los clientes, para qué es. Esta mañana hablaban Juan hablaba de que capturaba un dato de para qué necesitas este crédito, y obviamente tenemos que empezar a conocer por qué utilizó este crédito y por qué te encuentras hoy en día en mora. Hablábamos de que muchas veces las métricas entorpecen la gestión, porque tenemos que decir, no, es que necesitas una llamada que en 3 minutos tiene que seguir a desarrollar y cerrar el cliente para que nos pague. Entonces, digamos, esas métricas de pronto deja uno que escuche al cliente qué es lo que está pasando, y realmente el cliente puede estar teniendo un problema que en 3 meses en 3 minutos no, lo más seguro es que no vas a desarrollar y no le vas a dar una alternativa.
Lino hablaba de que teníamos que empezar a escuchar los equipos de trabajo. No sé si en sus equipos ustedes hacen retroalimentación o clínicas donde cada vez están escuchando a sus equipos y les dicen, venga, ¿por qué el cliente no nos está pagando? Entonces hablaba Lino, venga, yo cojo a mi rebaño y ese rebaño yo le digo, lo escucho y empiezo a alinearlo semanalmente, porque a veces nos pasa. Entonces uno como que eso se vuelve como que una película todas las semanas y si pasa lo mismo. No, yo creo que todo constantemente tenemos que irlo escuchando. Hay que culturizar las personas, sensibilizar al deudor. Salía por allá también el tema de la neurocobranza. Yo digamos, empezar a estudiar un tema de qué es lo que está pasando con nuestros clientes, qué es lo que no hace un robot, que obviamente hoy hace un humano. El robot sí, puedes ir y cada vez más aprendiendo de lo que está sucediendo en la gestión de cobro, pero posiblemente no estamos entendiendo los problemas que tiene ese deudor, y eso únicamente lo podemos desarrollar escuchando al cliente. Hablábamos también nos salió hasta una frase muy bonita que decía, en un mundo de originación y automatización llega el momento de una cobranza humanizada. Digamos, con eso como que lo concluíamos lo que estábamos buscando, más allá de que empezar a buscar herramientas de data, de quién hace mejor la labor de cobranza. Yo creo que es el momento de también ponernos a humanizar ese tema de cobranza, encontrar en estos momentos donde se ha venido incrementando la mora, encontrar alternativas al cliente, no solo en momentos de condonación, ustedes lo saben más, puede ser un proceso de refinanciación, puede ser un proceso de reestructuración, puede ser un tema de un alivio un alivio de cartera que le dé unos 3 meses de gracia. No sé, ustedes son los expertos en encontrar esas alternativas que efectivamente a futuro sí nos puede llegar a mejorar un tema de cartera, sin olvidar precisamente de que sí tenemos que educar, sobre todo a los que tenemos familia, hijos pequeños, ir a educar el tema de los niños financieramente para que no tengamos a futuro unos problemas mayores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, gracias a todos los representantes de las mesas. Ya vamos a proceder en